Hola, en este cuaderno vamos a ver cómo solucionar ecuaciones diferenciales de segundo orden numéricamente usando la aproximación de derivadas finitas o como ustedes ven acá. Las diferencias finitas consisten en aproximar las derivadas numéricamente utilizando básicamente la definición que conocemos de cálculo diferencial que ustedes pueden ver acá. En nuestro caso, no podemos tomar el límite cuando x tiende a 0, pero podemos elegir un delta x que sea pequeño que nos permita aproximar el valor de esta derivada en un cierto punto. Si sabemos el valor de la función o en estos dos puntos, por ejemplo. De la misma forma podemos aproximar no solo la primera derivada, sino la segunda derivada también, que se aproxima de esta forma. Ahora, si queremos resolver derivadas parciales o ecuaciones diferenciales parciales, necesitamos que esto se extienda a funciones de varias variables, que es realmente exactamente lo mismo, solo manteniendo las otras variables constantes, por ejemplo. Entonces la primera derivada se expande así o se define así y la segunda de esta manera. Si lo queremos hacer finito, entonces simplemente tenemos que quitar los límites y poner la función, por ejemplo, en un arreglo. Esto lo vamos a ver con un ejemplo, que es la ecuación de difusión en dos dimensiones. La ecuación de difusión es de segundo orden en el espacio, pero de primer orden en el tiempo. A diferencia, por ejemplo, de la ecuación de onda, que es de segundo orden en ambas direcciones, me refiero espacio y tiempo. Nuestro modelo va a ser la difusión, digamos, por ejemplo, de un soluto que se disuelve en una lámina, por ejemplo, un mineral que está sumergido en un cierto fluido, o también puede modelar cómo la temperatura cambia en una lámina. Ese sería el modelo que queremos ver acá. Entonces podemos ver la ecuación de difusión en dos dimensiones acá, donde F es lo que queremos obtener, sea la concentración o la temperatura en un cierto punto, en un cierto momento. Y D es nuestro coeficiente de difusión que nos dice qué tan rápido se disuelve un soluto, por ejemplo, qué tan rápido se mueve a través del material, o por ejemplo qué tan rápido conduce el calor un cierto material. Podemos discretizar esta ecuación exactamente de la misma forma que acabamos de ver arriba, pero para no cargar con la notación tan compleja, la simplificamos un poco de esta manera. Los índices I y J que están abajo van o indizan la discretización del espacio, mientras el índice K indiza el tiempo. Entonces, x más o menos delta x va a ser f sub i más o menos 1. De la misma forma, f y más o menos delta y va a ser f sub j más o menos 1. Y con el tiempo, f de t más delta t va a ser f de k más o menos 1 y j. Y como queremos saber, una vez hemos discretizado, queremos saber cuál es el valor de la función en el futuro, porque queremos precisamente solucionar, predecir en nuestro caso. Entonces simplemente despejamos esto de nuestra ecuación discretizada. Ahora, ¿cómo aplicamos esto? Simplemente primero definimos el número de iteraciones en espacio
de iteraciones totales o de tiempos totales. Y esto nos permite definir junto con nuestro rango de tiempo qué tan grande va a ser el time step o el paso en tiempo. Definimos también el qué tan grande queremos que sea nuestro modelo espacialmente. Esto sería NL, que vamos a crear básicamente una red. Y definimos de esta manera las coordenadas en donde queremos crear esta red. De igual forma, el espacio entre nodos de la red espacialmente. Y nuestro coeficiente de difusión. Aquí definimos qué es nuestra lámina o nuestro modelo. Entonces, creamos un arreglo de ceros. Esto implicaría temperatura 0 o concentración 0. Pero como condición inicial exigimos que los bordes estén a una cierta temperatura o concentración. Esto implica que vamos a tener una condición inicial en donde se empiece a difundir hacia adentro o se empiece a calentar hacia adentro. Y vamos a conservar esta condición. De forma que vamos a imaginarnos que, por ejemplo, nuestra lámina está sumergida en un lugar muy caliente o está sumergida en un fluido con mayor concentración de alguna sustancia. Entonces, para solucionar la ecuación diferencial, simplemente tenemos que iterar sobre nuestros tiempos. Iteramos desde 1 porque el tiempo 0 ya está definido por, esto debería ser 0, está definido por nuestras condiciones iniciales, claramente, o condiciones de frontera. Necesitamos acceso a la lámina en el pasado. Por eso definimos este arreglo. Y esta función numpy.roll nos permite mover todo el arreglo a la izquierda o mover todo el arreglo a la derecha. De esta forma podemos fácilmente evitar tener que iterar sobre las direcciones X y Y, que nos podría quitar mucho tiempo, aumentaría de hecho la complejidad del algoritmo como lo tenemos acá. Luego simplemente la lámina en el nuevo momento que queremos es aplicar la discretización que hicimos arriba. Entonces podemos ver que, por ejemplo, el valor de X o de la lámina en X más de X va a ser igual a mover todo el arreglo hacia la izquierda, y menos de X va a ser igual a moverlo hacia la derecha. Por eso ese 1 acá, ese 1 acá, y el eje 0 significa X. Lo mismo para Y. Una vez corremos esto, que demora un poco, entonces ya lo hice, podemos ver que hemos guardado toda la historia de la lámina y en particular queremos ver los dos últimos momentos, los primer y último momento, lo siento. Entonces, un momento, lo siento, tenía un error, efectivamente no había corrido esta celda que demoró un poco, lo siento, entonces salté esta parte. Pero vemos que nuestras condiciones iniciales de nuestra lámina sumergida en calor o en concentración alta, relativamente alta, vemos que eso implica que en la frontera tenemos un valor constante que, si dejamos evolucionar de acuerdo a nuestra ecuación de difusión, se ve como nuestro arreglo a la derecha, es decir, se ha calentado, aún el tiempo no ha alcanzado para que se caliente totalmente, pero es de esperar que si seguimos dejando evolucionar al sistema
pues vamos a obtener equilibrio térmico o equilibrio en concentración. Entonces, vemos que resolver ecuaciones diferenciales con el método de diferencias finitas es relativamente sencillo y obtenemos resultados que tienen sentido físico. Muchas gracias.